Buenas noches para todos, mi nombre es Adriana Salamanca y vengo a hablarles sobre el principio de relatividad contractual. Entonces, para empezar a estudiar este principio, pues lo primero que tenemos que ver es todo el tema de la definición y el fundamento. Básicamente el principio de relatividad contractual significa que los contratos solo producen efectos entre las partes que los celebran y no afectan a terceros. El fundamento normativo lo vemos en el artículo 1495 del Código Civil, que define que el contrato como un acuerdo que crea obligaciones entre las partes involucradas. También lo podemos ver en el artículo 1602 del Código Civil, que establece que todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes. También digamos que si lo podemos ver como una interpretación doctrinal, entonces vemos como el contrato establece una relación jurídica obligacional exclusiva entre dos actores principales, el acreedor y el deudor. También nos dice pues que los terceros no están obligados ni beneficiados, salvo algunas excepciones. Acá también podemos ver cómo en Colombia el principio de relatividad contractual implica no solo que un contrato obliga a quienes lo firman, sino que también un tercero no se puede ver afectado por ese contrato, ¿sí? Ni exigir, pues digamos, su cumplimiento, salvo en algunas excepciones que se pueda tener, como lo estipulaba a favor del otro en la sesión de contratos. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. En cuanto a las excepciones, pues que ya es un tema que empecé a tocar allí. Entonces vemos que las excepciones pueden pasar, digamos, hay 4 escenarios. El primero tiene que ver con la estipulación a favor de un tercero. Y básicamente es cuando un contrato beneficia a alguien más que no lo firmó. Un ejemplo típico de este es el seguro de vida. Aunque esa persona no, digamos, ese beneficiario no haya ingresado en la firma del contrato, no haya participado como informante, sí se entiende que tiene, digamos, un derecho, digamos, a participar en ese beneficio, en esa indemnización que pueda recibir en caso de fallecimiento del asegurado. Un segundo caso tiene que ver con la cesión del contrato o crédito. ¿Qué pasa acá? Pues es cuando un tercero puede ingresar a la relación jurídica original asumiendo derechos y obligaciones. Un ejemplo de estos es básicamente cuando un banco cede la deuda a una empresa de cobranza. Entonces, ¿qué sucede? La empresa de cobranza no firmó el contrato. Sin embargo, aunque no lo firmó, pues sí adquiere ese derecho de empezar a exigir el pago, entendiendo que esa relación jurídica lo hace a esa empresa de cobranza como un nuevo acreedor. El tercero tiene que ver con efectos reales indirectos. Entonces son contratos sobre bienes que pueden afectar a terceros como la propiedad o una hipoteca. En este caso, el ejemplo típico es cuando se celebra un contrato de compra de un inmueble que ya tiene una hipoteca. Entonces, aunque el comprador no celebró el contrato directamente con el banco, en los inicios, pues ya el bien tiene una hipoteca. ¿Esto qué quiere decir? Que ya genera una afectación en la deuda. Y pues el banco puede precisamente ejercer acciones sobre ese inmueble. Esta sección, digamos que es importante resaltar que no es tanto una obligación, digamos, personal. Acá ya estamos hablando de un efecto que hay sobre esa cosa o bien. Por eso es como tan especial, ¿no? Digamos que en esta, el banco, pues que va a buscar perseguir pues el inmueble o embargarlo o recoger su dinero y pues por eso hace esas acciones sobre el inmueble. Una cuarta y última sección es todo lo relacionado con la responsabilidad extracontractual. Sé que muchos de nosotros hemos firmado esto en pólizas de seguros, incluso de los autos, y a veces no, pues
como que ni revisamos mucho de a qué se debe. Ya también poniéndonos en el papel de aquellos afectados, ¿no? Entonces hay que verlo desde las dos caras, pero básicamente la responsabilidad extracontractual tiene que ver con los casos en los que un contrato causa daño a un tercero, en el cual surge una obligación de reparar ese perjuicio. Entonces, el ejemplo es cuando una empresa de transporte contrata a un conductor, ¿sí? ¿Para qué? Pues para el transporte, por ejemplo, Transmilenio. Pero en ese ejercicio de su labor de estar conduciendo el Transmilenio, se presenta un accidente en el que un peatón se ve involucrado. ¿Qué sucede allí? Pues aunque el peatón no haya firmado un contrato directamente con las partes, sí puede llegar a reclamar una indemnización por el daño sufrido, ¿no? Por ese perjuicio para reparar precisamente. Estas son las excepciones. Algunos de los casos y jurisprudencia que traigo pues, para este ejemplo tiene que ver con el primero, arrendamientos, ¿sí? y terceros. Y acá quisiera enfocarme primero en saber cuál es ese problema jurídico, ¿sí? Realmente acá el problema jurídico sería si puede un tercero interferir en un contrato de arrendamiento. Y pues básicamente acá vemos que realmente no. ¿Por qué? Porque el contrato solo obligaría al arrendador y al arrendatario. ¿Sí? El tercero, ¿quién puede ser de un contrato de arrendamiento? El vecino, por ejemplo. Pues él no tiene una legitimación jurídica allí, ¿sí? No está obligado. Pues por tanto, digamos que la doctrina dice que el contrato genera una relación jurídica exclusiva entre las partes. ¿Entre cuáles partes? Entre el acreedor y el deudor. Un segundo caso, y un tanto reforzando el caso anterior, pues tiene que ver el tema del seguro de vida, ¿sí? Un contrato, pues digamos que sí puede beneficiar a un tercero no firmante, ¿sí? Como fue el caso del hijo en un seguro, ¿sí? Aunque él no lo firmó directamente, sí está adquiriendo un derecho directo. El tercer caso tiene que ver con la cesión del crédito. ¿Sí? Entonces, en esta cesión del crédito, yo digo que también el problema pues puede ser allí si, si un tercero, por ejemplo, exige el pago sin haber celebrado el contrato. ¿Sí? Esto sería para el caso nuevamente como el anterior en el que un banco vende, digamos, una deuda a otra entidad, como las entidades de cobranza. En este, pues básicamente, la respuesta es que sí podría, digamos, ese tercero. ¿Por qué? Porque el crédito puede tramitarse y convertirse como tal en un objeto patrimonial. Entonces, ese tercero, digamos que el principio de relatividad contractual nos permite que eh, en los contratos pues produzcan esos efectos entre las partes, ¿sí? Y estaría dentro de esas excepciones. También quisiera mencionar acá algo que sería la sentencia, una de las sentencias más recientes es la SC 1741 del 2025. Básicamente como antecedentes es que el caso surge pues porque hay un conflicto contractual entre particulares quienes han celebrado un contrato atípico, es decir, que digamos no está, es un acuerdo que no está expresamente regulado por la ley, pero que bajo el principio de autonomía de la voluntad, pues digamos, se ha celebrado. ¿Qué sucede? Que durante la ejecución del contrato se presenta una controversia sobre el alcance de las obligaciones pactadas. Una de las partes, pues digamos que cuestionó la validez o elegibilidad
de ciertas cláusulas. Entonces allí se discute si lo pactado pues debía cumplirse estrictamente o si existían limitantes legales. Entonces allí este conflicto se escaló a la Corte Suprema, quien digamos que planteó que aunque el contrato era típico, debía cumplir todos los términos pactados, ¿sí? O sea, podía estar limitado por normas superiores como la buena fe, el orden público o la ley. En este básicamente la Corte Suprema digamos que analizó que lo que estaba allí en juego era todo el tema de la autonomía, de la voluntad privada, la fuerza, pues digamos, obligatoria del contrato, haciendo mención al artículo 1602 de nuestro Código Civil, que ya lo mencioné precisamente en la definición, y también todo lo relacionado con los límites del contrato y el alcance pues frente a terceros, que sería todo el tema de la relatividad contractual. ¿Sí? Entonces acá la Corte Constitucional pues básicamente concluye o reafirma pues que el contrato es válido y obligatorio, que debe cumplirse según lo pactado, pero también pues hacen mención en ese tema de los límites, ¿no? En que pues tiene límites en la ley, en la buena fe y también en el orden público. Y pues digamos que reafirma que los contratos digamos que no producen, se producen entre, digamos que no produce efectos así entre las partes a pesar de que, perdón, producen efectos entre las partes a pesar de que sean atípicos. Entonces, esta sentencia es bastante reciente y pues digamos que la quise traer a revisión. En cuanto al análisis jurídico que se realiza, que pues, realizo allí, tiene que ver como con 5 puntos especiales que trae este principio. El primero tiene que ver con los efectos, ¿sí? Y pues básicamente el efecto es que la regla se aplica interpartes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Acreedor, deudor, digamos, entre las partes que intervienen en el contrato, aquellos firmantes. En temas de la naturaleza jurídica, pues realmente se basa en esas partes que intervienen en el contrato, el acreedor y el deudor. Los principales, ¿qué quiere decir? Que pues hay excepciones principales que son reconocidas legalmente, ¿sí? Ya las leyes nos están dando esas excepciones y también esos lineamientos. Cuarto, pues tratando de desarrollar más la idea de las excepciones, pues que ya existen unas excepciones que permiten efectos a terceros, ¿sí? Y quinta, pues los límites, ¿sí? Pues los límites es que se protegen a los terceros de efectos indeseados, ¿sí? Pues nadie quiere verse implícito en un contrato del cual no ha pedido ser parte de alguna forma. En esa parte del análisis, pues también vemos un entender de la importancia que tiene este principio, ¿sí? Y la importancia la veo también en 5, digamos, reforzando ciertos conceptos como la autonomía. Pues ¿por qué? Porque protege la voluntad de las partes, esa autonomía que tuvieron esas partes involucradas para ir a firmar un contrato. En la parte de los perjuicios, que minimiza los daños a terceros no firmantes, ¿sí? De que realmente un tercero que no haya firmado no se vea afectado, salvo en esas excepciones. El tema de la estabilidad, ¿sí? Pues permite una relación estable entre los acreedores y deudores porque da precisamente esa validez de las partes y todo lo que tiene que ver con un contrato. En justicia garantiza un marco de seguridad jurídica, ¿sí? Pues da esa cajita en la cual no te debes salir y si te sales ya tienes aquellas excepciones. Y la confianza, pues porque refuerza la confianza en aquellas transacciones legales que van muy alineadas con la ley. Como conclusión, pues podemos decir que el principio de relatividad, pues digamos que es aquellos contratos que obligan únicamente a las partes firmantes, reconociendo esas excepciones legales que refuerzan la justicia contractual y fomentan digamos, la confianza en las relaciones jurídicas.
Muchas gracias. Eso era todo por hoy. Que tengan feliz día.